número 9 y versículo 32. Quisiéramos hablar de la curación de Eneas. Ese es el tema, la curación de Eneas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amado y buen Dios que estás en los cielos, bendito y alabado seas hoy, mañana y siempre. Te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo que nos administre desde el principio hasta el fin a través de tu palabra. Que usted, oh Dios, añida a los que han de ser salvos, liberte a los cautivos, y mientras tu palabra se imparte, tu Espíritu Santo opere liberaciones y milagros. Añida, oh Dios, a ese hombre y a esa mujer que han de ser salvos. A usted hoy y siempre la gloria. Amén y amén. La curación de Eneas. Amados hermanos, ¿quién hoy en día no está enfermo? La mayoría de los habitantes de este siglo están enfermos no de una cosa, sino muchas veces de 2 o más cosas. Y muchas veces no es que la medicina que usted le dan los médicos sea la mala, sino que muchas veces no somos cuidadosos o no tenemos cuidado en lo que digerimos o comemos, porque muchas veces no tenemos ni en eso ética para comer. Si nos ponen 2 o 3 platos de comida, los dejamos barridos, y nuestro cuerpo no fue diseñado para ser glotón, sino que fue diseñado para comer lo necesario de ese tiempo. Y todo ese exceso de comida de diferentes índoles, lo que viene a dañar o a perjudicar es nuestro cuerpo. Lo debilita, lo pone demasiado cansado de sobrepeso de comida, y lo que viene a perjudicar a nuestros seres es que la Biblia dice, 6:19, 1 Corintios, que usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. A Dios le es más útil usted y yo estar sanos y no enfermos. Pero si usted estuviera enfermo de 1 o 2 o más enfermedades, repito, lo lindo de este Dios es que también Él es sanador. Él es sanador. Y como sanador que Él es, también Él hará misericordia de usted y de mí. Pero ahí es donde tenemos que usar más prudencia de hoy en adelante. Si usted no está enfermo, alabe a Dios. Y si está enfermo, también alabe a Dios, porque aquí está el que tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, yo veo en el libro de Ezequiel, Isaías 37, la vida del rey Ezequías.
Usted sabe la biografía de la mayoría de gobernantes del pasado como del presente y de los que están ilustrados en el libro de Dios, que ellos eran muy cuidadosos para la comida que ellos iban a digerir. Eran bien dietéticos, eran bien observadores, y antes de que la comida llegara a la mesa del rey, había uno que era el escudero, era el fiel que estaba con él, el que pegaba el primer bocado. ¿Por qué lo hacían estas clases de personas? Primero, para guardarse a sí mismo de algún percance, de algún peligro, de algún envenenamiento, etcétera. Usted y yo no tenemos eso. No tenemos a alguien que sea fiel, porque antes de que usted se siente, ellos ya están sentados esperando la comida. Entonces, si se mueren los que ya están sentados, que muere el otro que supuestamente es al que usted protege y cuida. Pero en la Biblia y en la historia no era así, sino que el rey tenía a un servidor, se le llamaba mayordomo. Ese mayordomo era el que sostenía y el que daba el pase, si pasaba esa comida ante la presencia del rey o no pasaba, porque la veía que estaba defectuosa o caía envenenamiento. Y para que el rey tuviera confianza de que esa comida estaba libre de lo que usted ya oyó, el mayordomo enfrente del rey pegaba el primer bocado y le decía: mi rey, no hay ningún problema, ahora disfrútelo, el manjar, disfrute la comida porque está saludable. Pero el rey Ezequías estaba enfermo. Es ilógico pensar que cómo es que siendo rey estaba enfermo, porque aquí el único indispensable de que no se debilita, de que no se enferma, de que murió pero resucitó, es Dios. Los mortales, los hombres de la tierra, sean reyes o no reyes, sean habitantes comunes o de la alta alcurnia, siempre se van a debilitar o se van a enfermar tarde o temprano. Y para la enfermedad usted y yo no estamos preparados, porque nos acostamos alentados y nos levantamos enfermos, nos levantamos indispuestos. Pero eso es lo bueno de Dios, que la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digamos que en la debilidad hay consuelo, y también para los enfermos hay consuelo, porque Isaías 53:4 él dice que él llevó nuestras dolencias y nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones es que Cristo vino a morir por usted y por mí. Pero él dice en el 5 que por cuyas heridas usted y yo fuimos sanados. Digamos que el enfermo, aunque se acostó sano y se levantó enfermo, Dios le puede visitar, le puede tocar, le puede restaurar y le puede sanar. Esa es el Dios de la misericordia. Pero me gusta la biografía de este rey Ezequías, porque Ezequías se había identificado que temía y honraba a Dios. Pero siempre hay descuidos. Como usted y yo somos la iglesia de Cristo. Él en su palabra dice que ninguna enfermedad, acuérdense que eso está en Éxodo. Ya me olvidó el capítulo, ya lo predicamos, hermana Miriam, porque es la que se puede más acá. En Éxodo 28, ¿se acuerdan? Que ahí habló que él dijo: yo soy tu sanador.
Cuando confiamos en Dios y viene la duda y viene el desánimo, usted no haya que hacer ni a dónde ir ni a dónde correr cuando esté enfermo. Usted lo primero que le ponen al frente, usted se lo traga. Pero ahí está el problema, que eso lo hacen los que no confían en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es ayer, hoy y siempre. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y los que confían en Dios debemos primero consultar a Dios, caminar en Dios y hacer lo que Dios dice que se haga. Si Dios le dice que no vaya a aquel lugar, ¿usted iría o no iría? No conteste, porque usted es mentiroso. Porque usted dice no y hace lo contrario. Si dice sí, hace lo contrario. Si dice no, hace lo contrario. Mejor solo escuche y medite cómo está su vida o su relación con Dios. Porque Ezequías era un hombre, repito, un gobierno, un rey, un presidente que temía a Dios. Y en su debilidad no consultó a Dios, sino que fue a los médicos de la tierra. Voy a aclarar esto porque pueden malinterpretar o se pueden levantar en contra de Dios o en contra de mi persona. La ciencia médica no es pecado, pero a la ciencia médica la gobierna Dios. Y si Dios ha de sanarte a través de la ciencia médica y tu fe no te alcanza para que Dios te visite y te haga un milagro de sanidad divina, ve a la ciencia, ve a los médicos, pero no pierdas y no dejes de confiar y creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es de lo imposible. La ciencia te puede atender, pero cuando ya ves que ya estás muy avanzado de X enfermedad, de un solo te dicen: señor, señora, váyase a su casa a morir en paz. Aleluya. Disfrute los días y los meses que le quedan. Digamos que ¿qué veo yo y qué observo yo con la ciencia? Que la ciencia tiene su tope. La ciencia no es el todo para solucionar tus males, pero en Dios no hay frontera, en Dios no hay barrera, en Dios todo, dice Lucas 1:37, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, para Dios es posible, para Dios es posible. La ciencia no es posible, para Dios sí es posible. Y el pecado de Ezequías fue que consultó a los médicos de la tierra antes que a Dios, al que le había puesto en el trono como rey. ¿Y qué pasa cuando usted pierde la confianza en Dios? Todo va a ir de mal en peor. Que usted y yo que confiamos en Dios, muchas veces vienen problemas que no entendemos por qué causa o cuál es el propósito de Dios. Y con todo eso, a pesar de que nos esforzamos a ser obedientes a Dios, el enemigo se nos levanta. Pero con todo eso, seguiremos confiando y esperando y adorando y sirviendo a Dios, que Él tiene la solución. Al final del túnel veremos una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es la esperanza de gloria en nuestra vida. La pregunta: ¿cómo vives en el Evangelio? ¿Cómo eres con Dios? ¿Te consagras o solo eres apariencia? Usted lo sabe cómo vive. Ezequías, si usted ha leído los libros de las crónicas, ahí habla de Ezequías y habla de un legado, de un reinado eficiente que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y se debilitó y cogió y le desarrolló
lo que usted hoy en día, a través de la ciencia moderna en la que estamos viviendo, hoy se llama un cáncer de piel, que come, ese cáncer va comiendo la carne y va comiendo los huesos. Eso tenía Ezequías, el rey, ¿de dónde era? ¿De Judá o de Israel? Ay, Jesús bendito, ustedes están malos, hermano. Y fíjese, hermano, que Ezequías, ese cáncer que le estaba avanzando en su pierna, lo desesperó tanto y no supo esperar en la misericordia de Dios. Y Dios se enojó tanto. Por eso, hermano, que nos cuesta entender a Dios, porque usted y yo somos pueblo de Él. Ay, solo tres hay. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios no nos podemos desesperar. Y aunque la marea esté difícil para nuestra barca, confiemos que en las manos de Dios nadie lo puede arrebatar, mi vida y la tuya. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el que tiene el control de las cosas. Y aunque en la prueba medio mundo se marea y se debilita y siente que se cae. Yo hablaba con un pastor antes de venirme para acá, por eso es que llegamos a las 10, a las 7. Él me decía, pastor, me dice, yo tengo 2 años en el ministerio, me dijo. Y yo ya deseo tirar la toalla, me dijo. Yo no sé cómo usted ha aguantado tantos años en el llamado. Es que por eso es que no te metas si Dios no te mete. Pero si Dios te mete a la barca del ministerio del reino de Dios, no te detengas. Porque aunque el enemigo se te levante con fuerte tempestad, no temas, manada pequeña, porque el Señor Jesucristo va como poderoso gigante a nuestro alrededor y nos dará la solución y nos dará la victoria. No desmaye, pastor, porque Dios no lo ha defraudado ni lo va a defraudar. Si Él lo llamó, y no dudo que Dios lo llamó, le digo, con pueblo y sin pueblo, usted es el siervo del Señor Jesús. Y me dice, gracias, pastor, por esas palabras. Yo decía en mi mente, supiera cómo estoy en la bendición. Pero ahí es donde usted sabe esperar y confiar en Dios. Y dijimos que Dios se había enojado duramente con el rey Ezequías. ¿Y cómo es que vamos a entender que Dios esté enojado? ¿O cómo va a entender usted si aquel proceso o aquella tribulación o aquella dificultad o enfermedad que ha venido a su vida es por la obediencia o por la rebeldía suya? Es bien difícil entender o poder visualizar. Pero usted que tiene su relación con Dios, usted puede ir en persona y decir, Señor, ¿te fallé en esto o qué? ¿Te fallé en lo otro o qué? Porque yo no entiendo. Pero tú sí lo sabes. Y allí es donde usted está en la presencia, refugiándose, reposando. Como en Salmo 121, creo verso 5, dice que Jehová será tu guardador desde ahora y para siempre, y el sol no te fatigará de día ni de noche. Hay promesa de Dios a los que confiamos. Pero usted, ¿en quién confía? Dios, aleluya. ¿Cómo vive para Dios usted? Aleluya. ¿Ah? Es que yo aquí me quedo, pero lo veo aquí, lo veo acá. Bendito Dios. Pero ¿a cómo vive usted? Mire que Ezequías lo encerró el problema y no hallaba qué hacer. Y Dios ya estaba airado contra él. Y Dios ya había decretado un día hacer juicio a su vida y a su reinado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dice al profeta Isaías, ve a la casa del rey Ezequías. Dile que ordene su casa, porque 15 de esa enfermedad no va a vivir, sino que va a morir. Oiga, nosotros lo vemos sencillo, hermano, un pequeño
comezón que empieza como comezón y después se va haciendo una llaga y después se hace una llaga podrida y empieza a supurar. Algo sencillo, hermano. Y cuando de repente Dios, hermano, sabía cómo quebrar el barro y hacerlo devolverse a la obediencia. Usted y yo hemos sido procesados de diferentes formas y en vez de ser humildes y en vez de humillarnos a Dios, somos soberbios y somos rebeldes. Usted no oye consejo de Dios, usted oye consejo de los hombres. Y por eso está como está. Y por eso no sale de la prueba que está pasando. Porque no sabe oír la voz de Dios. Si el hombre de Dios le dice no haga aquello o no haga aquello otro, o haga aquí o haga allá, hágalo, porque Dios de algo le está evitando y de algo le está previniendo. Pero usted mejor oye a los inconversos, a los impíos, y ahí empieza a caminar en la rebeldía igual que ellos. La Biblia no registra qué le pasó al rey Ezequías. Si tuvo consejero que quizás le indujeron, ¿sabe qué, rey? Vaya mejor a los médicos de la tierra, porque ahí está la solución. Usted va de mal en peor y Dios como que a usted ya se olvidó de usted. Repito, yo no sé si hubieron esa clase de mensajeros o consejeros, pero cuando Dios está en el proceso, no hay mano humana que le ayude a nadie. ¿Qué terrible? Es usted personalmente que tiene que ir a Dios para que Dios se mueva a misericordia. Y cuando Dios se mueve a misericordia, ahí, aunque la mano del hombre te quiera destruir, la mano de Dios, que es poderosa, la aparta y te da la victoria, te da la fuerza y te sana. Pero cuando no es la mano de Dios que está a tu lado, tus enemigos se van a multiplicar y vas a ir de mal en peor. Cuando es el profeta Isaías entra, el rey se emocionó, se alegró tanto, porque dijo: este es el hombre que yo estaba esperando. Lo que no sabía, que Dios le llevaba la espada desenvainada. Dice: Ezequías, el Señor tu Dios te manda decir que ya no pidas más, porque de cierto vas a morir por esa enfermedad. Oiga, ¿por qué le estaba diciendo eso? Porque había pecado contra Dios. ¿Cuál es tu pecado oculto que no lo has confesado? Hay cristianos que todavía van a los santeros a consultar a los brujos. Hay esa clase de creyentes. No tienen fundamento, no tienen raíz, no tienen permanencia de ser fieles a Dios en aquel lugar. Y porque el diablo los encierra y no hayan solución, lo que el diablo le dice: vean los santeros, vean los brujos, ellos tienen la solución. ¿Quién me ha dicho, señores? Si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar. Los brujos no tienen poder, el que tiene poder se llama Jesucristo. Él venció. Él venció. Pero yo cuando veo a cristianos y cristianas, hombre y mujer, saliendo de lugares de brujos, digo: qué lástima. Porque yo conozco a multitudes, hermano. Y cuando los veo que van saliendo de lugares, digo: pobrecitos, ya no saben dónde ir. La pregunta: ¿por qué Dios no te dio una respuesta? Porque andas chueco, porque andas mal, andas en rebelión contra Dios. Aleluya. Y de repente, hermano, Isaías da el mensaje, da la vuelta y empieza a salir. Esa palabra que Dios le dijo a través de Isaías, acuérdate que Isaías significa Jehová es mi salvación. En el hebreo significa Yahweh, salvación. Jehová, mi salvación. Digamos que la palabra que lo tocó a Ezequías, al rey, fue: ordena tu casa.
Qué terrible fuera que Dios nos hablara de esa manera hoy en día a muchos de nosotros. Y que le dijera, ya no dejes. Ya dejes esa vida mundana, pagana, de placeres, de pecado, de adulterio, de fornicación. Ya deja esa vida de andar en París, esto y lo otro, porque de cierto el Señor ha decretado juicio si no sale de esa vida. ¿Qué va a hacer usted o cómo va a actuar usted? ¿Va a seguir igual o se va a arrepentir? Porque Ezequías se arrepintió. Me gusta porque la visita está. Gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, es que vivimos un evangelio bien pagano, hermano. Déjeme al sorry, pero es la verdad. La mayoría de creyentes vivimos un evangelio pagano. No a la manera de Dios, sino a la manera suya. Y lo de Dios no se comparte con la vida suya. Lo de Dios es santo. Y la gloria de Dios se manifiesta, se mueve con aquellos que andan en integridad, en obediencia, en temor y en santidad. El deseo de Dios no es que esté enfermo, ni que muera en esa enfermedad. No. El deseo de Dios es librarlo y sacarlo de la muerte y sanarlo de esa enfermedad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Yo le digo a miles, no a uno, a miles. Ay, es que Dios me está castigando. Ay, es que Dios me trajo esta enfermedad. ¿Quién me ha dicho, hermano, hermana? La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene del diablo y viene por el pecado que practica el hombre. En Dios reposa el poder para libertar, el poder para sanar, el poder para hacer nuevas las cosas. Eso reposa en mí, Dios. No sé si es tu Dios. Entonces, son las grandes diferencias. Entonces, cuando él se iba saliendo del palacio de la casa del rey, él se humilló y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a pedir perdón y a decirle, Señor, ¿no te acuerdas? Oiga, qué bonito tener un buen récord de atrás. ¿No te acuerdas que en mi juventud anduve íntegro? Hice lo recto, hice lo que tú me ordenabas, Señor. ¿Ha sido grave mi pecado? Yo creo que sí se lo dijo. ¿Ha sido difícil mi pecado que te ha llenado de ira y me quieres quitar la vida? Declárame cuál ha sido el pecado que yo he cometido ante ti y te pido que me perdones. Cuando usted y yo nos humillemos de ese calibre, de esa forma, no dudo de que los cielos se van a abrir. No dudo que la gloria de la presencia de Dios se va a manifestar a favor de nuestro problema, a favor de nuestra angustia. Porque Dios no se complace con lo que usted y yo sufrimos. No, a Él le duele, dice su palabra. Pero muchas veces usa esos medios letales Dios para quebrar la soberbia de la mujer y quebrar la soberbia del hombre. Pero porque aquí son los santos y santas. No hay de eso tampoco. Ya me preocupé con ustedes porque ni santo ni nada. Y oye, hermano, me imagino que Dios le habló a Ezequías directamente y le dijo, tu pecado fue haberme dado la espalda a mí y haber ido a los médicos de la tierra. Me imagino, porque Dios es celoso, dice la Biblia. Entonces, oiga qué hermoso cuando Él le dice, perdóname, perdóname. Me imagino que no le pidió vida más, solo le dijo, perdóname, te fallé, pequé contra ti. Cuando de repente viene la gloria de nuevo sobre Isaías, le dice, Isaías, date la vuelta y regrésate. Oye, que está dormido, iglesia. Oye, qué misericordia de Dios. Es que cuando usted y yo ya no podemos, Dios sí va a poder. Es que cuando la puerta está encerrada,
Aunque usted y yo no somos dignos, Él lo hace porque le place. Amén, hermanito. Amén, hermanito. Están aquí, ya es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. A decir amén. Y oiga qué linda misericordia. Ezequías, el Señor dice que ya no llores. Te voy a añadir 15 años más de vida. Y no te voy a dejar enfermo, Ezequías. Ve al campo. Manda un criado tuyo que vaya al campo y que busque hojas de higo y amásalo y ponte en la llaga y te vas a curar. La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios. Es importante tener fe. Oiga, las plantitas usó Dios para sanar al rey. Y nosotros que ya tenemos todas las CBS, las Raines, las Warning. Y vamos de mal en peor. No te está hablando Dios hoy. No te está diciendo Dios, deja la ciencia y vuélvete a mí. Confía en mí. Yo te engendré del vientre de tu madre. Yo te puedo limpiar, te puedo sanar también. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Poderoso Rey, aleluya. Oiga, qué bonito. Ya examínese y dígale, Señor, de verdad quizás ya te fallé. Voy donde el médico, traigo otros 6 cuchumbos de medicina y veo que voy de mal en peor. Señor, ¿no será que tú quieres que yo me acerque diferente a ti? Yo creo que eso está esperando Dios. Entramos al tema. Dice que Eneas era un hombre que creía en Dios. Y en esta oportunidad el apóstol Pedro andaba, Saulo descendió a la ciudad de Jerusalén. Allí empezó el concilio de los primeros apóstoles en esta ciudad. Y cuando ellos terminaron la convivencia pastoral apostólica, Pedro se le dio el deseo de ir a visitar a los hermanos. Y en esa visita Pedro se llevó una gran sorpresa, que halló a un hombre llamado Eneas que estaba postrado y enfermo. Yo no sé, como le digo, yo no sé qué usted pueda estar pasando. No sé qué clase de enfermedad pueda estar desarrollándose en usted y ni me interesa. Lo que a mí me interesa es presentarle al que tiene la solución en su cuerpo, en su enfermedad. Y cuando Pedro visita, ¿por qué dejó estos 2 nombres Dios registrados de esta visita? Una se llamaba Lida, no Lidia, Lida. ¿Por qué registró ese otro nombre Sarón? Son misterios, hermanos, que el apóstol Pedro veía la necesidad allá al frente de él. ¿Qué o cómo actuaríamos usted y yo al ver una necesidad de esta índole hoy en día? Hoy ya no es Lida, ni es Sarón. Hoy puede ser Acanton, puede ser Wilmington, tal vez puede ser el centro de Los Ángeles, tal vez puede ser en las afueras de esta ciudad. ¿Cómo actuaríamos usted y yo al ver un ejemplo de este ejemplo de Eneas postrado en cama? ¿Cómo actuaríamos usted y yo? ¿Actuaríamos como hombres y mujeres de fe o actuaríamos como la vida del rey Ezequías? Gloria a Dios, aleluya. 9:11. Aquí está un hombre que está revolcando y está echando grandes balas. No se preocupe,
Porque cuando los demonios se están moviendo en aquel ser humano, es porque Dios está usando a un hombre o a una mujer en santidad bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y los demonios no pueden resistir la presencia de Jesús. Hay demonios que revuelcan al personaje. Y hay otras operaciones diferentes, hermano. En el caso de este hombre que estaba en cama, ¿cómo sería la manifestación de ese espíritu inmundo? ¿Y cómo actuaría usted? ¿O cómo actuaríamos todos? Ay, no. Yo en vez de orar, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Aquí no va a suceder nada mejor. Habla al 911 que manden a los bomberos para que de un solo lo lleven a emergencia. Es lo humano que actúa muchas veces y tal vez no es el propósito de Dios de esa acción, sino que Dios te está poniendo enfrente de esa necesidad para que tú y yo con los ojos abiertos podamos contemplar la gloria de Dios manifestada. Pero porque nuestra fe no alcanza para ese nivel espiritual. ¿Y qué tiene el Señor? Él está echando un puño de saliva blanca. No, son los espíritus inmundos, hermano. Y no puede hacer nada como no, hágale los primeros auxilios. Y usted ve que va de mal en peor, hermano. Porque creo yo que no es eso los primeros pasos como hombres y mujeres de fe que usted y yo somos. Ay, pienso yo que como iglesia no es el primer paso que tenemos que dar, sino como hombres y mujeres de fe que somos, actuemos y presentémoslo a Dios y clamemos la misericordia de Dios aquí. Oiga, qué terrible. Pero no, mejor al 911 aquí me evité problemas y fatiga. Y puedo imaginar que se muere en el camino en los bomberos. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Nos lavamos como Pilato, pastor. Aquí no ha pasado nada, murió en las manos de los paramédicos. No, es responsabilidad suya y mía como iglesia. Porque la solución la tiene la iglesia para cualquier problema que se dé en las tierras. Por eso es que me gusta la acción de Pedro. Entró a la ciudad de Lida, saludó a medio mundo. Y oiga, subrayenlo, ahí está en su Biblia. Dice, los santos. Hoy yo pregunto aquí a todos, ¿usted cómo se considera? ¿Santo o cómo se considera? Oye, como dice Pedro, y visitó y vino también a los santos. ¿Cómo se considera usted? ¿Santo o cómo? Gloria a Dios, aleluya. Oiga, bonita pregunta, hágasela. ¿Es santo de fachada o de realidad? Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años. No sé si por casualidad usted ha leído capítulo 5, verso 2 del libro de Juan, del estanque de Betesda, a otro hombre paralítico igual que Eneas. ¿Cuántos años dice que tenía la Biblia en ahí? 38 años. El de Juan, ¿cuántos años tenía el del estanque de Betesda? Oiga, la gran diferencia, le multiplicaba este hombre. Quizás el del estanque de Betesda era de nacimiento, y este quizás por un accidente se golpeó la columna y quizás quedó lisiado y quedó paralítico. Tenía 8 años. Y en el estanque de Betesda 38 años. Para usted y para mí hay barreras y algo que nos impide actuar en fe.
Y lo más fácil, repito, llévenlo al doctor, que mejor allá la ciencia vea qué hace. Jesús dice que solo descendió al pozo de Betesda, que tenía 4 puertas. Y me imagino que Jesús se quedó de ese estilo como me está viendo, observando quiénes entraban y quiénes salían. Y cuando Jesús vio que todo el mundo entró y salió y hicieron lo que tenían que hacer, y veían que al paralítico de Betesda nadie le pelaba los ojos para quererlo auxiliar. Así somos nosotros los humanos, bárbaros. Somos bárbaros porque vemos la necesidad que es urgente y nos hacemos el del ojo pacho, que no vemos nada. Pero nuestro rey no es así. Nuestro rey sabe actuar y sabe hacer misericordia. Para él no le impide si 8 años, si 38 años. Para Dios es lo mismo, sea 1 año o sea menos. Él sabe operar y sabe desatar y sabe sanar. Ese Dios está en medio de nosotros. ¿Para qué está en medio de nosotros? Para sanarnos. Hoy solo está que usted vente al pozo de Betesda de Jacob y que haga como hizo este hombre Eneas. Se le queda viendo Pedro y le dijo: hey muchacho, le dijo, ¿cuántos años tenés? 8, Pedro. Está dura la vida, Pedro, le dijo. Sí, le dijo Pedro. Todos me traen aquí, le dice. No puedo hacer nada. Y me oiga qué fe de este hombre de Dios, Pedro. El verso 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Ay, Jesús. Usted se mueve por emocionalismo, hermano. Usted cuando está en el Espíritu y lee las promesas de Dios, usted brinca en el Espíritu y usted dice: gloria a Dios, oh, el Señor me va a sanar esta noche. Ustedes mueven por baterías Duracell. Usted y yo no necesitamos de esa clase de energía. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Jesucristo te sana. Vuelvan del estanque de Betesda. Dice que Jesús vio todos los movimientos y se acercó donde el joven, porque vio que nadie, repito, le pelaba el ojo. Decir: pobrecito, voy a ver si le ayudo y lo meto yo a las aguas. No, nadie. Así es el hombre y la mujer, arrogante, orgulloso. No le importa el mal ajeno. Y lo deja que se muera si es posible. Y empezó a conversar y le dice: ¿quieres ser sano? Oiga cómo llegó. No le dijo: te voy a ayudar a meterte a las aguas. No. Y un solo llegó a la necesidad. Es menester que la iglesia tenga acción y fe en Jesús. Que Jesús no te va a decir: voy a ver si lo hago, voy a ver si te visito, voy a ver si te sano. No. Jesús te va a decir: ¿quieres que te sane? Usted le va a decir: sí, Señor, quiero que me sane. He ido de mal en peor, he ido a los mejores hospitales de este país, pero voy de mal en peor. Pero si tú me dices que me quieres sanar, yo aquí estoy, recibo la sanidad. Eso es tener fe. Tener fe. Aleluya. Fe no en el cheto que te echaste, ni en el Red Bull que te echas.
que te dañe el corazón todo aquel que hace eso, sino fe en el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y este hombre, al oír la conversación de Jesús, le dice: pero Señor, ¿cómo? Oiga, primer impedimento en el hombre, que se pone el hombre. No que lo pone Dios, lo pone el hombre. ¿Cómo, Señor, de Dios, si no hay nadie que me ayude? Porque cuando viene un ángel, le dijo, oiga, toda la historia que le contó Jesús ya lo sabía. Acuérdese que Jesús es Dios. Y Él es omnisciente y lo sabe todo. Y es omnipotente y tiene poder hasta el día de hoy, en el siglo XXI, de sanar y levantar a los paralíticos. Él tiene el poder hasta el día de hoy. Y de repente le dice: hey muchacho, ¿por qué me cuentas eso? Que no hay alguien que te ayude, y que el ángel viene, mueve las aguas, y que el primero que se mete es sanado. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando: ¿quieres ser sano? Es cuando Jesús te dice algo, toma la promesa, porque es tuya. No dudes, solo cree. Y se le queda viendo Jesús. Le dice: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Toma tu lecho, toma tu silla de ruedas, tómala con tus manos y levántate, porque Jesús te da vida, te da vida, te da vida. Ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo vivo, un Cristo de poder. Pero ya despójense del pecado, iglesia. Ya no aparente en la iglesia santa y en su casa diabla. Sí, porque aquí es fácil tomar privilegios y aparentar que somos santos como somos allá afuera. ¿Sabe que por esas pequeñas zorrillas impiden que Dios se manifieste? Sí, aunque usted no diga nada, es cierto. Y ahí es donde yo veo la misma acción del apóstol Pedro ahorita en este ejemplo, porque se le había quedado tan impregnado la manifestación de Jesús en el hombre del estanque de Betesda, que él repite las mismas palabras. Oiga cómo las repite: Jesucristo te sana. Y le dice: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete, porque Jesús te hace libre. Jesús te hace libre. Y cierro con esto. Y dice que se incorporó la otra ciudad vecina llamada Sarón. Y dice que todos creyeron y se arrepintieron. ¿Y cómo le van a creer, hermanos? Era un milagro real, poderoso, creativo. ¿O no era real? O yo le pregunto: ¿qué más milagro quiere usted para creer en Jesucristo? Si nosotros somos el milagro vivo, hermano. La ciencia no nos podía sacar de donde estábamos destruidos por el pecado y el vicio. Pero el poder y la gracia de Dios nos alcanzó y nos hizo libres, nos limpió, nos levantó, y hoy somos una nueva generación para servir a la sociedad. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Recibió la sanidad Eneas? Sí. ¿Te puede visitar Dios? Si tú tienes fe, sí. No te vas a ir igual. Los que están enfermos a la distancia, o si estás postrado en una cama, como quiera, donde quiera que te encuentres, si Dios levantó a Eneas, también te puede levantar a ti. Y lo va a hacer para testimonio
de los incrédulos, aquellos que ignoran y no creen en Jesús. Por ellos lo va a hacer el Señor. A donde quiera que estés, si estás en un hospital, si ya te desahució la ciencia médica, agárrate de la promesa de Dios. Él puede crear pulmones nuevos, riñones nuevos, corazón nuevo, hígado nuevo, páncreas nuevo, hueso nuevo, piel nuevo. Él lo puede hacer y lo va a hacer para su gloria. Solo recibe y levántate y camina. A los que están acá, los que van a creer a Jesús por ese milagro, pase al frente. La hora de los milagros no ha pasado. El mejor milagro somos nosotros. Usted y yo somos ese milagro vivo. Usted y yo somos esas piedras vivas en la gracia de Cristo. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios bendiga a las mujeres y a los hombres que van a pasar en fe, creyendo de que Jesús los va a limpiar, los va a restaurar, los va a desatar y los va a sanar. Él tiene el poder en los cielos y en la tierra. Y Jesús está en medio de nosotros. Él puede poner discos nuevos. Él puede poner tendones en las carnes de nuestros huesos. Él puede hacer lo muerto que recobre vida. Usted tiene que creer esa promesa, esa palabra. Acuérdense lo de Marcos 2. El hombre de la mano seca, Dios lo usó, lo sanó, lo restauró. Ahora abra sus labios, iglesia amada. Abra sus labios, hermano amado. ¿Cuál es lo que te está adoleciendo? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que te está robando la bendición, la paz, la armonía? ¿Qué es lo que te está destruyendo en tu cuerpo? Créele a Jesús. El apóstol Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, toma tu lecho y vete. Hoy Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Él se quiere glorificar. Si sanó al rey Ezequiel, también te quiere sanar a ti. Si sanó al hombre de Bethesda, también te quiere sanar a ti, hermano, hermana. Hoy recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Varones, abran sus labios. Hombres, abran sus labios. Si estás adoleciendo, si estás enfermo, Él puede poner rodillas nuevas, huesos nuevos. Él puede poner lubricación en nuestros huesos a través de su aceite. Dile a Dios que lubrique tus rodillas. Dile a Dios que lubrique tus huesos. Él lo está operando. Él lo está haciendo. Gloria a Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Y si le ha fallado, pídale que le perdone. Si le ha ofendido en sus acciones, en su forma de actuar y hablar, pídale perdón a Dios para que ese milagro se dé, para que ese milagro se opere, para que ese milagro sea en su vida una realidad. Adore a Dios, exalte a Dios y reciba iglesia, de ofrenda de adoración a Dios. Abra sus labios, dígale: Señor, aquí estoy, necesitado, necesitada. Visítame, tócame, sáname. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos. Muévase, oh Jesús, a misericordia. Señor, paséate, sanando, metiendo su mano de poder, haciendo liberaciones, restauraciones, sanidades. Opere ese milagro, Jesús. Opere ese milagro, Jesús. A usted la gloria. A usted la gloria.
A usted la gloria. A usted la gloria. A usted la gloria. A usted la gloria. A usted la gloria. Toque a su pueblo. Toque a su pueblo. Liberte a su pueblo. Salve a su pueblo. Haz milagros en medio de tu pueblo, Jesús. Todo sea para tu gloria. Aleluya. Dígaselo a Dios. Exprésele a Dios. A Dios la honra por siempre. A Dios la honra por siempre. A Dios la honra por siempre. Mira las que están de rodillas como los que están parados aquí al frente, Señor. Pegaron esos pasos de fe, creyendo que tú lo vas a visitar, creyendo de que tú lo vas a limpiar, creyendo de que tú lo vas a sanar. Los milagros que has hecho, perfecciónenla en su pueblo, Señor. En Cristo te lo pedimos y en Cristo te damos honra, gloria y alabanza. Honra, gloria y alabanza. Honra, gloria y alabanza al que vive, al que reina, al que está sentado en el trono y al Cordero. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria, varones. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria. Gracias, Jesús. Que tu mano se haya puesto sobre nuestras vidas. Que tu mano se haya puesto sobre nuestras cabezas. Y que esa unción haya caído sobre nosotros. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Salúdese de los